Los tres grupos en la oposición traemos hoy a iniciativa del Grupo Municipal Socialista una proposición en relación con el poblado chabolista de El Gallinero. Un poblado que, a pesar de estar a tan solo unos 2 kilómetros del sector 6 de la Cañada, no está incluido en la ley de la Cañada Real Galiana. Este poblado es un poblado chabolista con identidad propia por las características socioculturales de la población que en él vive, también por la titularidad privada de los terrenos y también por las condiciones infrahumanas de habitabilidad y de salubridad. Y por ello, todo ello consideramos que justifica la elaboración de un plan integral de actuación específico para este poblado chabolista. En el año 2009, El Gallinero se incorporó al convenio de encomienda de gestión para la atención social y el acompañamiento en los poblados y núcleos chabolistas del Ayuntamiento de Madrid al IRIS. Convenio que en este año 2012 cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros. El poblado del Gallinero es considerado en este convenio como un pequeño y nuevo poblado chabolista. Consideraciones erróneas previas que, a nuestro entender, están evitando que se tomen las decisiones oportunas y necesarias, ya que El Gallinero ni es pequeño ni es nuevo. Según los datos que ustedes mismos nos facilitaron en la pasada Comisión de Familia y Servicios Sociales, en El Gallinero hay actualmente, a 1 de enero, 96 chabolas en las que viven 428 personas, 234 de los cuales son menores. Tampoco es un poblado nuevo. Se remonta a finales de los años 80, principios de los años 90, aunque es cierto que el mayor flujo de población llegó a partir del año 2003, en el que se incorpora la población gitana rumana, que es actualmente la de mayoría en el poblado. Población que, a pesar de sus características itinerantes, ha dejado en un alto porcentaje de este carácter itinerante y ha decidido establecerse en El Gallinero. La atención social recogida en el convenio para este poblado se va a concretar en un equipo formado por un trabajador social, un educador y un coordinador, destinándose al poblado únicamente 6.716 euros al mes para 96 familias, es decir, un 5,8% del total destinado a este convenio. A estos escasos recursos se une una intervención descoordinada de multitud de agentes. En el poblado están trabajando actualmente agentes institucionales como el IRIS, los servicios sociales de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas, la Comunidad de Madrid, el Equipo para la Intervención con Población Excluida de Madrid Salud, la Policía Nacional y Municipal y agentes no institucionales como Cruz Roja, Cáritas y diversas ONGs y voluntariado, trabajando todos ellos a la vez en el poblado sin coordinación. Se hace, por tanto, urgente la creación de una mesa de coordinación municipal que a día de hoy no existe. A todo esto se unen unas actuaciones de disciplina urbanística descontroladas que el pasado 5 de marzo ocasionaron el derribo de 9 chabolas. En conclusión, consideramos que es urgente una acción coordinada, eficiente y eficaz en El Gallinero a través de un plan integral de actuación que en el corto plazo garantice unas condiciones básicas de habitabilidad y de salubridad y la elaboración de un proyecto de intervención individualizado de inserción con establecimiento de compromisos por parte de cada una de las familias. Condiciones todas ellas imprescindibles para conseguir el que ha de ser el objetivo a medio plazo, conseguir la integración de esta población y el desmantelamiento de este poblado chabolista. No va a añadir nada un plan, no va a añadir mayor compromiso un plan, pero tampoco podemos olvidar, como decía la señora Chamorro, que estamos hablando de unos terrenos de titularidad privada y la propia naturaleza del asentamiento hace que las dificultades sean aún mayores y eso no lo podemos olvidar. La encomienda de gestión del Ayuntamiento de Madrid al IRIS no supone la cesión de la titularidad de las competencias municipales. Por ello, quiero recordarles que el Ayuntamiento de Madrid debe garantizar las condiciones básicas de habitabilidad y de salubridad de la población que vive en este poblado chabolista, que vive actualmente en condiciones infrahumanas, literalmente entre basura, entre escombros, entre ratas, como ustedes saben, sin alumbrado, sin recogida de residuos, sin canalización de aguas residuales. En fin,
La inexistencia de estos servicios básicos e infraestructuras está provocando que en muchas ocasiones, en días de lluvia y de intenso calor, se produzcan problemas serios de insalubridad. El Ayuntamiento de Madrid no puede cobijarse en la titularidad privada de los terrenos para no garantizar los servicios básicos que se establecen en la Ley de Bases de Régimen Local. El que estas personas puedan vivir en unas condiciones básicas de habitabilidad y de salubridad es condición indispensable para que adquieran los hábitos que luego harán que puedan acceder a otros recursos como los APOI que usted indicaba. Por ello, creemos que se debe de hacer especial atención en esto. Sabemos que este es un problema muy complejo y es cierto que se están llevando a cabo muchas actuaciones, pero de nada servirán todas estas actuaciones si no se consiguen integrar en un plan integral de actuaciones específico del gallinero en el que se aúnen todos los esfuerzos. Por favor, entiendan esta iniciativa como una iniciativa constructiva en la que todos aunemos nuestros esfuerzos, como les digo, pero nos parece indispensable trabajar de forma coordinada, eficiente y eficaz.